Hola, hola mis niños, buenos días, que tengan un maravilloso domingo. Hoy, como todos los domingos, les llevamos la escuela dominical a su casa y hoy les tengo una historia muy bonita en la que habla del poder que nos dejó Jesús a nosotros para predicar su evangelio. Pero antes pongamos en oración este tiempo, pongámonos en las manos de Dios, así que juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos y oramos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tenemos para compartir con los niños de escuela dominical. Te pedimos que bendigas sus vidas, sus familias, sus hogares y que nos enseñe, Señor, a tener el poder y la autoridad suficiente para predicar tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hoy mismo esté reposando sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, como les decía, ahora vamos a aprender la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ustedes recordarán que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? En ese tiempo nos pusimos muy tristes, pero luego estuvimos alegres porque Jesús resucitó, ¿no es cierto? Y luego Él se presentó a los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús se presentó a los discípulos y les dijo, no se vayan de aquí, no se muevan, porque todavía esto no ha terminado? Yo tengo todavía noticias que contarles a ustedes. Vendrá sobre ustedes el Consolador. Y no se vayan de Jerusalén todavía. Y entonces Él ascendió y se fue al cielo. Si recuerdan esa parte, ¿no es cierto? Pero esta vez les vengo a contar lo que siguió después de su resurrección, de su ascensión al cielo, de su subida al cielo. Resulta que los discípulos se fueron ya hacia Jerusalén, porque en Jerusalén se celebraba una fiesta. Ahí se celebraba la fiesta de que Dios dejó las tablas de los mandamientos. Entonces toda la gente iba para esa fiesta a Jerusalén, porque era una fiesta muy alegre. Habían niños jugando, adultos riendo, encuentros de gente de todo el mundo. Había gente de diversas ciudades, de diversos países. Gente de todas partes se reunía en Jerusalén para celebrar esa fiesta. Iba a Jerusalén, a todo el mundo le encantaba esa fiesta. Y resulta que los discípulos fueron a Jerusalén y se reunieron en una casa. Todavía estaban ellos conmovidos por todo lo que había pasado, ¿no? Jesús murió, luego resucitó, luego subió al cielo, entonces todos estaban conmovidos. ¿Qué había pasado? Con todo lo que había pasado eran bastantes cosas, ¿no? Entonces resulta que ellos entraron a una casa y todos se pusieron a orar y clamaban al Señor y alababan y todos orando, y en eso escucharon un fuerte viento. Dice que llegó un fuerte viento, un sonido a esa casa donde estaban todos reunidos, los discípulos, y de pronto sintieron unas lenguas de fuego sobre sus cabezas. Se posaron sobre sus cabezas unas lenguas de fuego. Y de pronto pasó que todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. ¿Se imaginan qué lindo? Y yo estoy así de pronto orando, clamando al Señor o alabando, y empiezan a salirme inglés, alemán, portugués y diversas lenguas, hebreo y diversas lenguas, y empiezo a adorarle en todos los idiomas. Así les pasó a ellos. Empezaron a orar en todos los idiomas y ellos se entendían entre ellos que estaban alabando a Dios en diferentes idiomas y clamaban en voz alta. Y entonces la gente que estaba afuera los escuchó que hablaban y oraban y adoraban en voz alta, y se empezaron a burlar algunos. Algunos se sorprendieron, ¿no? Dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué bochinche es este? ¿Qué ruido es este que se escucha en esta casa? Y se empezaban a acercar otros y dijeron, ¿y aquí qué pasa? Pero otros también se burlaron y también le dijeron, yo creo que ellos están borrachos.
Entonces se empezaron algunos a reír y otros se admiraban porque decían, pero ellos no son galileos, no son de esta tierra de por aquí nada más. ¿Y por qué están hablando en otros idiomas? ¿Y por qué están hablando en otras lenguas? Entonces estaban también mucha gente maravillada. Entonces ahí se dieron cuenta los discípulos que el poder de lo alto vino a través del Espíritu Santo. Esas lenguas de fuego representaban el Espíritu Santo que bajó sobre los discípulos y les hizo hablar en muchas lenguas. Entonces Pedro tenía miedo de hablar todavía. Tenía miedo de hablar delante de la gente, de Jesús, que Jesús había muerto, había resucitado. Tenía miedo. Pero ese día se armó de mucho valor, estuvo muy fuerte y salió de la casa y predicó a todos los discípulos, a todas las personas que estaban por ahí. Les habló y les dijo, ustedes crucificaron a Jesús. Nosotros por nuestros pecados hemos crucificado a Jesús. Pero eso no se quedó ahí. Jesús no está muerto. Él se levantó de los muertos y ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre. Ustedes pueden conocer a Jesús como nosotros conocemos a Jesús también. Solo tienen que arrepentirse de sus malos caminos y empezar de nuevo a seguir a Jesús. Y fue tal la emoción con la que predicó Pedro que toda la gente se iba arrepintiendo, algunos lloraban y decían, ¿y cómo puedo hacer para recibir a Jesús en mi corazón? Y otros decían, ¿y yo qué puedo hacer? Se acercaban a Pedro, ayúdame Pedro, yo quiero conocer a ese Jesús que tú conoces, qué lindo que predicas Pedro. Entonces Pedro les dijo, lo único que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y volverse a Jesús. Y yo los bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes podrán servirle todos los días de su vida y predicar de Jesús. Y así se hizo. Todos los discípulos empezaron a evangelizar, a hablarles de Jesús y a bautizarlos. Y la gente cambió su vida y de ahí en adelante todos fueron transformados y todos se volvieron de sus malos caminos y se empezaron a reunir todos los domingos, así como nosotros nos reunimos. Desde esa fiesta del Pentecostés se reunían todos los domingos igual que nosotros nos reunimos. Hasta hoy, miren, nos reunimos. Entonces el Espíritu Santo tuvo un gran impacto en la vida de los cristianos. Hasta ahora podemos reunirnos domingo a domingo para festejar que Cristo no está muerto, que Él ha resucitado y que transformó nuestras vidas. Así como transformó la vida de Pedro, que él no podía hablar, tenía miedo de hablar en público y de pronto llegó el Espíritu Santo y él tenía toda la fuerza y todo el poder de hablar en público y de hablar de Jesús. Así también nosotros debemos hablar de Jesús donde quiera que estemos. No nos debe dar miedo porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. El Espíritu Santo es para todos los que en Él creemos. ¿Ustedes creen en Jesús? Pues es para Él, es para ustedes el Espíritu Santo. Entonces, no tengamos miedo de hablar de Jesús de aquí en adelante y con más impulso y con más ánimo, mis niños. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Y para nuestra actividad necesitamos 3 cartulinas, una amarilla, una roja y otra de cualquier color. Vamos a proceder a hacer con esta cartulina una corona. La cortamos, la medimos en la cabeza de nuestra cabeza. Luego cortamos una llama amarilla, una pequeña llama roja. Pegamos la llama roja sobre la amarilla y pegamos sobre la corona. Mientras hacemos esto, practicamos nuestro versículo del día de hoy, que dice: la promesa es para ustedes y para todos. Hechos 2:39. Otra vez, la promesa es para ustedes y para todos. Hechos 2:39. La promesa es para ustedes y para todos.
Hechos 2:39. Así queda nuestra manualidad. Chao niños, Dios los bendiga.